El taxi se detuvo frente a la imponente mansión Vázquez, una casona antigua rodeada por un portón de hierro forjado cubierto de hiedra. El cielo nublado proyectaba una sombra fría sobre el jardín, meticulosamente podado, y una leve brisa hacía que las hojas secas se arrastraran por el sendero de piedra que conducía a la entrada principal. Isabela dudó antes de bajar del auto. El anuncio de trabajo parecía demasiado bueno para ser verdad. Un excelente salario, alojamiento incluido y pocas responsabilidades más allá de cuidar a un solo niño. Pero ahora, de pie frente a aquella construcción que más parecía un castillo abandonado, un escalofrío recorrió su espalda. Respirando hondo, pagó al conductor, tomó su maleta y cruzó el portón. Apenas puso un pie en la propiedad, sintió un extraño peso en el pecho, como si el aire allí fuera distinto. Cuando tocó el picaporte de bronce de la puerta principal, escuchó un leve clic. Alguien ya la estaba esperando. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer alta y delgada, de cabello oscuro recogido en un moño impecable. Su rostro era pálido y anguloso, y sus ojos, de un castaño casi negro, recorrieron a Isabela de pies a cabeza con frialdad. «Tú debes ser Isabela», dijo la mujer, sin sonreír. «Sí, señora. Vengo por el puesto de niñera. Soy Camila Vázquez, la madre de Luca. Entra». La mujer se dio la vuelta sin esperar respuesta y Isabela la siguió por el vestíbulo de la casa. El interior de la mansión era tan intimidante como el exterior. El suelo de madera pulida crujía bajo sus pies y los muebles antiguos y de apariencia costosa estaban impecablemente organizados. Retratos de familia cubrían las paredes, todos con rostros serios y miradas vacías. «Mi esposo, Diego, no está en casa con frecuencia, así que seré yo quien te dé las instrucciones», continuó Camila sin mirarla. «Tenemos algunas reglas fundamentales que debes seguir al pie de la letra». Se detuvo frente a una puerta doble y giró lentamente para encararla. «Primero, nunca entres en el ala oeste de la casa. No es de tu incumbencia». Isabela frunció el ceño, pero asintió. «Segundo, Luca debe estar dormido a las 8 en punto. No hay excepciones». Bien, reglas estrictas eran comunes entre los padres sobreprotectores. Tercero, jamás abras la puerta del sótano. La última regla vino acompañada de una mirada tan severa que Isabela contuvo la respiración. «¿Puedo preguntar por qué?» Los ojos de Camila se entrecerraron. «Porque yo lo digo». El silencio que siguió fue opresivo. Isabela tragó saliva, sintiendo el peso de esa orden como una piedra en el estómago, pero forzó una sonrisa educada. «Entendido». Camila la guió hasta el piso superior y abrió la puerta de una habitación pequeña, pero cómoda. «Este será tu cuarto. El baño está al final del pasillo. Comenzarás temprano mañana. Ahora descansa». Y con eso, se dio la vuelta y desapareció por el corredor. Isabela soltó un largo suspiro y dejó su maleta sobre la cama. ¿Qué demonios había en el sótano para que fuera tan peligroso? ¿Y por qué ese lugar se sentía tan asfixiante? Se acercó a la ventana, observando el jardín oscuro. Los árboles se mecían con el viento, sus sombras danzando sobre el césped. Pero entonces, en el límite del bosque al fondo, algo se movió. Una silueta. Isabela parpadeó, tratando de enfocar la vista, pero cuando miró de nuevo, no había nada allí. Suspirando, se alejó de la ventana y se dejó caer sobre la cama. Tal vez solo estaba cansada, pero, mientras intentaba dormir, el pensamiento de la puerta prohibida en el sótano no salía de su mente. El primer sonido que Isabela escuchó al despertar fue el eco distante de un reloj marcando las horas. La luz de la mañana se filtraba a través de la delgada cortina de la habitación y por un momento casi olvidó dónde estaba. Pero entonces el recuerdo volvió. La mirada helada de la señora Vázquez, las reglas extrañas, la sombra en el jardín. Sacudiendo la sensación de inquietud, se levantó y se puso ropa cómoda. Necesitaba presentarse ante el niño. Al salir de la habitación, encontró la casa sumida en un silencio incómodo. Era grande, pero se sentía aún más inmensa sin los sonidos habituales de un hogar. Nada de televisión, radio, ni siquiera el murmullo del agua corriendo. Solo el leve susurro de las cortinas cuando una brisa atravesaba los pasillos. Siguió el camino que Camila le había indicado la noche anterior y se detuvo frente a la puerta de Luca. Respirando hondo,
Tocó suavemente antes de entrar. La habitación era espaciosa, decorada con muebles de madera oscura y una gran ventana por donde entraba la luz del sol. Pero el ambiente era demasiado estéril, sin rastro alguno de una habitación infantil. No había juguetes esparcidos, dibujos en las paredes, ni nada que indicara la presencia de un niño. Y entonces lo vio. Luca estaba sentado en un rincón de la habitación, con las rodillas pegadas al pecho, observándola con grandes ojos castaños. Tenía el cabello oscuro, la piel absurdamente pálida y una mirada demasiado vacía para un niño de 6 años. «Hola, Luca», dijo Isabela con suavidad, agachándose a su nivel. «Soy Isabela. A partir de ahora cuidaré de ti». Él no respondió. Ni siquiera se movió. Solo parpadeó lentamente. «Tu madre me contó que te gusta dibujar», intentó mirando a su alrededor, pero no vio papeles ni lápices cerca. Silencio. Isabela sonrió tratando de romper la tensión. «Bueno, hoy es mi primer día, así que creo que necesitamos conocernos mejor. ¿Qué te parece si vamos a tomar un café juntos?» Luca finalmente movió la cabeza, pero no para asentir. Miró hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. «No podemos hablar aquí», susurró tan bajo que Isabela casi no lo escuchó. Su estómago se revolvió. «¿Cómo así?», preguntó, manteniendo la voz calmada. El niño guardó silencio por un instante y luego volvió a susurrar. «Ellos escuchan». Un escalofrío recorrió la nuca de Isabela. «¿Quién escucha?». Pero antes de que él pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Isabela se puso de pie de inmediato al ver a Camila Vázquez parada allí, su rostro tan inmutable como siempre. «El café está servido», dijo ella con voz seca. Luca se encogió de hombros y se levantó lentamente, como si supiera que no tenía opción. Isabela sintió la tensión en el aire cuando el niño pasó junto a su madre sin siquiera mirarla. Lo siguió hasta el comedor, donde una gran mesa estaba impecablemente dispuesta, pero con solo 3 lugares servidos. Ningún otro empleado apareció para atender la comida, algo que parecía inusual en una casa tan grande. Durante el desayuno, Luca comió lentamente, con la vista baja. Camila observaba todo atentamente, como si cada uno de los movimientos del niño fuera algo que debía ser monitoreado. «¿Cómo estuvo tu primera mañana?», preguntó Camila, sin emoción. Isabela forzó una sonrisa. «Tranquila. Luca parece un buen niño». Camila inclinó levemente la cabeza, y por un momento, Isabela tuvo la extraña sensación de que la mujer sabía que estaba mintiendo. «Perfecto. Espero que siga así». El tono era casual, pero Isabela sintió la advertencia implícita. Después del desayuno, Camila se retiró, dejando a Isabela y Luca solos. El niño no dijo nada, pero cuando Isabela se giró para mirarlo, notó que estaba fijando la vista en algo detrás de ella. Se dio la vuelta. La puerta del sótano, aquella que nunca debía abrirse. Tragó saliva y miró de nuevo a Luca. El niño seguía observando la puerta, su rostro ahora más pálido que antes, y entonces, en un susurro casi inaudible, dijo algo que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. «Salen de noche». El resto del día transcurrió en un ritmo extraño. La mansión Vázquez era demasiado silenciosa, sin el sonido de pasos apresurados, conversaciones o cualquier otra actividad que Isabela esperaría en una casa habitada. Luca pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o dibujando, siempre en silencio, como si estuviera acostumbrado a no hacer ruido. La única persona que Isabela veía con frecuencia era Camila Vázquez, siempre distante, siempre observando. Por la noche, cuando el reloj del salón marcó las 8, Isabela se acercó a Luca en su habitación. «Hora de dormir», avisó, aunque tenía la sensación de que él ya lo sabía. Luca asintió, cerrando su libro sin protestar y dirigiéndose a la cama. «¿Quieres que te lea algo?». Él vaciló mirándola por un instante antes de susurrar. «Quédate conmigo hasta que me duerma». Aquella petición no parecía solo un capricho infantil. Había algo más, algo en la forma en que sujetaba las sábanas y miraba hacia la puerta de la habitación, como si estuviera esperando que algo sucediera. «Por supuesto», respondió Isabela suavemente, sentándose al borde de la cama. Luca cerró los ojos, pero tardó en dormirse. Solo cuando su respiración se hizo más lenta y rítmica, Isabela se levantó y apagó la luz. Al salir del cuarto, cerró la puerta con cuidado, pero antes de que pudiera alejarse, sintió algo,
un escalofrío recorriéndole la piel como si alguien la estuviera observando. Se giró rápidamente, sus ojos recorriendo el pasillo tenuemente iluminado. Nada, tal vez solo era el cansancio. Suspiró y se dirigió a su habitación, pero cuando estaba a punto de cerrar la puerta, escuchó un ruido. Un leve crujido, proveniente del piso de abajo. Su corazón se aceleró. Recordó lo que Luca había dicho antes. Salen de noche. Por un momento, pensó en ignorarlo. Tal vez solo era la vieja madera de la casa crujiendo con el cambio de temperatura. Pero, contra su instinto, tomó su celular y salió de la habitación, bajando las escaleras con pasos sigilosos. La mansión parecía aún más grande de noche, con las sombras alargadas por las velas que iluminaban tenuemente los pasillos. Al llegar a la planta baja, escuchó otro ruido, esta vez un chirrido bajo. Venía de la dirección del sótano. Isabela contuvo la respiración. La puerta que Camila le había prohibido abrir estaba ligeramente entreabierta. Su corazón latía con fuerza contra las costillas. Alguien la había abierto. Dudó, su instinto diciéndole que volviera a su cuarto y olvidara aquello. Pero la curiosidad venció al miedo. Se acercó lentamente y miró por la rendija. La oscuridad dentro era profunda. Imposible ver nada más allá de los primeros escalones de madera que descendían al subsuelo. De repente, un susurro resonó desde abajo. Isabela tragó en seco, sintiendo cómo se le erizaban los vellos de la nuca. Iba a retroceder cuando de pronto una mano tocó su hombro. Ahogó un grito y se giró de golpe. Camila Vázquez estaba allí, mirándola con ojos fríos. «Fui clara sobre las reglas, Isabela», dijo con voz baja pero firme. Isabela sintió un nudo en el estómago. «Yo...» Escuché un ruido. La puerta estaba abierta. Camila inclinó levemente la cabeza, su rostro inmutable. «Debió de ser el viento. Ahora vuelve a tu habitación». La respuesta fue tan seca y definitiva que Isabela solo asintió y retrocedió. Mientras subía las escaleras, sintió los ojos de Camila perforándole la espalda. Cuando cerró la puerta de su cuarto detrás de ella, se apoyó contra esta, con el corazón aún acelerado. El viento. Eso era mentira. La puerta no se había abierto sola, y si Camila había aparecido justo en ese momento, significaba que ella también estaba despierta y sabía que alguien o algo estaba ahí abajo. En la cama a Isabela le costó conciliar el sueño. A mitad de la madrugada se despertó sobresaltada. El silencio en la casa era absoluto. Entonces escuchó un ruido. Pasos. Venían del piso de abajo. Alguien estaba en el sótano, y la puerta se estaba abriendo de nuevo. El silencio dentro de la mansión era tan denso que parecía vibrar en los oídos de Isabela. El reloj de la sala marcaba las 3 de la madrugada cuando volvió a oír los pasos. Lentamente se incorporó en la cama conteniendo la respiración. Los pasos eran ligeros, arrastrados, y provenían de la planta baja. Por un momento pensó que podría ser Camila, pero el sonido era diferente, irregular, como si la persona estuviera descalza o no tuviera completo control sobre su cuerpo. El recuerdo de la puerta del sótano entreabierta le hizo estremecer. Isabela se levantó con cautela y abrió la puerta de su habitación lo suficiente para espiar por el pasillo. El espacio estaba bañado por una penumbra azulada, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Escuchó un susurro, bajo, arrastrado, casi un lamento. Su corazón martilló en su pecho. Las palabras eran ininteligibles, pero estaban ahí, y venían del piso de abajo. Conteniendo el aliento, salió del cuarto y bajó algunos escalones, asegurándose de no hacer ruido. En cuanto llegó al último tramo de la escalera, el sonido se hizo más claro. Alguien hablaba, o algo. El susurro resonaba por las paredes, proveniente de la dirección del sótano. Su primer impulso fue regresar corriendo a su habitación y encerrarse ahí hasta el amanecer. Pero una fuerza mayor, quizás la misma curiosidad que la llevó a aceptar ese trabajo, no la dejó retroceder. Con pasos ligeros, avanzó por el pasillo tratando de mantener la respiración bajo control. El aire se sentía más denso, como si hubiera algo invisible en esa casa que no podía ver, pero sí sentir. Cuando llegó a la puerta del sótano, se detuvo. El susurro cesó. El silencio fue tan repentino que la inquietó aún más. Lo que fuera que estuviera allí, sabía que ella estaba escuchando. Isabela retrocedió un paso.
pero antes de que pudiera girarse, sintió un tirón en su vestido. Se volvió de inmediato, ahogando un grito. Luca estaba allí, en pijama, sujetando su ropa con una mano. Sus ojos estaban muy abiertos, su piel aún más pálida bajo la tenue luz. «¿Qué haces aquí?», susurró Isabela tomándolo por los hombros. «No puedes estar aquí de noche», murmuró Luca con voz temblorosa. Isabela miró la puerta del sótano y luego a él. «Luca, ¿has escuchado ese sonido antes?». El niño desvió la mirada. «No podemos hablar de eso». «¿Por qué?». «Mamá no nos deja». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué hay ahí abajo?». Luca no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en la puerta y tragó saliva antes de decir: «No es seguro». La expresión asustada del niño hizo que Isabela se agachara para quedar a su altura. «Luca, puedes confiar en mí. Quiero ayudarte». Él parecía indeciso, atrapado entre responder o guardar silencio. Pero entonces, en un murmullo apenas audible, dijo: «Quieren llevarme». El corazón de Isabela se detuvo por un segundo. «¿Qué? ¿Quién quiere llevarte?». Luca miró a su alrededor como si temiera que alguien más estuviera escuchando. «Susurran por las noches. Dicen que la hora se acerca». La piel de Isabela se erizó. «Luca, ¿quién te dijo eso?». El niño bajó aún más la voz. «Los otros». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. «¿Qué otros?». «Los niños que vinieron antes que yo». El impacto fue instantáneo. Antes de que pudiera preguntar algo más, un ruido fuerte resonó por la casa. El sonido de algo moviéndose en el interior, como si alguien hubiera volcado un mueble. Luca agarró su mano con fuerza. «Ven, antes de que ella despierte». Isabela no cuestionó nada. Tomó la mano del niño y subió las escaleras con él lo más rápido que pudo, sin atreverse a mirar atrás. Cuando entraron en el cuarto de Luca, él se acurrucó en la cama, temblando levemente. Isabela cerró la puerta y se arrodilló a su lado. «Estás a salvo conmigo, Luca». Él no respondió. Solo apretó los ojos con fuerza, tratando de ignorar el miedo. Lo único que se oía ahora era la respiración agitada de ambos. Pero afuera, en el oscuro pasillo, el susurro volvió. Bajo, frío, y ahora, más cerca. El sol aún no había salido cuando Isabela despertó. El cuarto de Luca estaba sumido en penumbras, pero el silencio absoluto se sentía ahora más pesado que la noche anterior. Se sentó lentamente en el borde de la cama, observando al niño aún encogido bajo las cobijas. Dormía, pero su rostro estaba fruncido, como si incluso en sueños sintiera miedo. Las palabras de Luca resonaban en su mente. «Los niños que vinieron antes que yo quieren llevarme». Isabela sintió un nudo formarse en su estómago. Si hubo otros niños antes de Luca, ¿dónde estaban ahora? Y más importante, ¿qué les había pasado? Sabía que no encontraría respuestas fácilmente, no con Camila Vázquez siempre al acecho, pero había algo claro. Luca estaba aterrorizado, y ella debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Con cuidado salió del cuarto y cerró la puerta detrás de sí. El pasillo seguía sumido en la penumbra del amanecer. Las sombras de las cortinas se mecían ligeramente con el viento, y el crujido suave del suelo bajo sus pies hacía que el silencio pareciera aún más intenso. Sabía que no lograría volver a dormir, así que tomó una decisión. Si había algo extraño en esa casa, el primer paso para descubrirlo era entender los lugares prohibidos, y había una habitación en particular que llamaba su atención desde el primer día: el ala oeste, el lado de la casa donde no debía entrar. Conteniendo la respiración, Isabela avanzó por el pasillo en dirección a las puertas dobles que llevaban al área restringida. Su corazón latía acelerado, y un escalofrío le recorría la espalda con cada paso. Se detuvo frente a la puerta y probó el picaporte, cerrado, lo cual, en cierto modo, era de esperarse. Pero algo en su interior le decía que las respuestas que buscaba estaban allí dentro. Miró a su alrededor. La casa seguía en silencio. Intentó empujar la puerta suavemente, pero no cedió. Fue entonces cuando notó algo extraño. En el suelo, justo al lado de la puerta, había una pequeña rendija de luz. Una claridad tenue escapaba desde el interior de la habitación prohibida. Alguien había estado allí recientemente. Isabela se agachó, tratando de mirar por la rendija. Lo que vio al otro lado la dejó sin aliento.
En la penumbra del cuarto distinguía formas, muebles cubiertos con sábanas blancas, estanterías llenas de libros y, en el centro, una gran pintura apoyada contra la pared. Pero no era una pintura cualquiera, era un retrato de Luca, solo que lucía diferente. Su piel era aún más pálida, sus ojos más hundidos, y el detalle más aterrador. En la pintura vestía ropa antigua, que no coincidía con la que usaba actualmente. El estómago de Isabela se revolvió. Ese retrato parecía haber sido hecho hace décadas, pero ¿cómo era posible? Antes de que pudiera procesarlo, un sonido a su espalda la hizo quedarse helada. Un chasquido. Se giró de inmediato. Camila Vázquez estaba parada al final del pasillo, observándola con su mirada inexpresiva. «¿Qué estás haciendo?» Su voz era baja, pero tenía un filo cortante. La sangre de Isabela se heló. Me desperté temprano y estaba explorando la casa. La mujer no reaccionó de inmediato. Sus ojos oscuros pasaron de ella a la rendija de luz bajo la puerta y luego volvieron a clavarla en su mirada. El silencio que siguió fue sofocante. «Fui muy clara con las reglas», dijo finalmente Camila. Isabela intentó parecer despreocupada. «Fue un error. No sabía que esta puerta llevaba al ala oeste». Camila inclinó ligeramente la cabeza. «Espero que sea cierto». Sin decir nada más, dio un paso al costado, indicando el camino para Isabela. «Vuelve a tu cuarto». Isabela dudó, pero sabía que no tenía opción. Pasó junto a la mujer sin mirarla directamente y regresó a su habitación. Pero al cerrar la puerta, su corazón seguía latiendo desbocado. Algo andaba muy mal en esa casa, y ahora tenía la certeza de que Camila Vázquez estaba ocultando algo mucho más grande de lo que imaginaba. En esa habitación prohibida había un secreto sobre Luca, y estaba decidida a descubrir la verdad. Esa mañana la casa se sentía diferente. Isabela lo notó en cuanto salió de su cuarto. El silencio seguía ahí, asfixiante, pero había algo más. Una tensión invisible, como si las paredes observaran cada uno de sus pasos. Encontró a Luca en el comedor, desayunando solo. Camila no estaba cerca. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó sentándose a la mesa. «Durmiendo», murmuró él sin levantar la vista. Isabela lo observó por un momento. Se veía cansado, con las ojeras aún más marcadas. «¿Dormiste bien?». Luca dudó antes de negar con la cabeza. «Anoche estaban más cerca». Esa frase hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Isabela. «¿Qué quieres decir con eso?». Luca apretó el tenedor entre los dedos. Escuché la puerta del sótano abrirse y a alguien subiendo las escaleras. El corazón de Isabela se aceleró. «¿Viste quién era?». Él solo negó con la cabeza. Antes de que pudiera preguntarle algo más, un sonido en el pasillo captó su atención. Pasos. Camila apareció impecable como siempre, con su expresión severa. «Buenos días», dijo fríamente, sirviéndose una taza de café. Isabela notó que la mujer parecía más tensa de lo normal. Sus movimientos eran rígidos, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Decidió tantear el terreno. «No vi a Marina hoy», comentó con aparente casualidad. Camila se detuvo por un breve segundo antes de seguir removiendo su café. «Se fue». Isabela frunció el ceño. «¿Se fue? Pero ayer estaba aquí. Le pedí que se marchara antes», cortó Camila. No hacía bien su trabajo. Algo en la forma en que lo dijo hizo que el estómago de Isabela se revolviera. «¿Dijo algo antes de irse?». Camila levantó la mirada, su expresión endureciéndose. «¿Eso te importa?». La tensión entre ambas era palpable. Luca bajó aún más la cabeza, jugando con la comida sin probar bocado. Isabela decidió no insistir, al menos por ahora, pero su instinto le gritaba que algo estaba muy mal. Marina había desaparecido de la nada, sin advertencia, sin despedirse, y Isabela estaba segura de que Camila mentía. Después del desayuno, Isabela llevó a Luca al jardín. El día estaba gris, nubes pesadas cubrían el sol y el viento frío sacudía los árboles. Luca jugaba en la arena, pero sus movimientos eran distraídos. Isabela se agachó a su lado. «¿Te gustaba Marina?». El niño asintió. «¿Te cuidaba desde hace mucho tiempo?». Luca permaneció en silencio. «¿Qué pasó con ella, Luca?». El niño tomó un puñado de arena y dejó que se deslizara lentamente entre sus dedos. Intentó escapar. Isabela sintió un nudo en el pecho. «¿Escapar de la casa?». Luca la miró por primera vez. «De mamá».
Sintió que el aire le abandonaba los pulmones. ¿Y qué pasó? El niño dirigió la vista hacia la mansión, sus ojos cargados de algo que parecía pesar más de lo que su edad debería permitir. Fue al sótano. Isabela se congeló. ¿Qué quieres decir con eso? Luca bajó la cabeza. Nunca volvió. Un escalofrío le recorrió cada fibra del cuerpo. Miró hacia la casa sintiendo un nudo apretarle el estómago. Marina intentó huir, pero de alguna forma terminó en el sótano, y nunca más se la volvió a ver. ¿Qué demonios había en ese lugar? Esa noche, Isabela tardó en dormirse. Cada ruido, cada crujido de la casa hacía que su corazón latiera con fuerza. Estaba convencida de que Marina no se había marchado simplemente. Algo le había pasado, y Camila sabía exactamente qué era. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Isabela se levantó. Necesitaba descubrir la verdad. Así que decidió hacer lo que sabía que estaba prohibido. Fue al sótano. Cada paso que daba hacia el sótano se sentía más pesado que el anterior. El pasillo estaba sumido en la penumbra de la madrugada. Las sombras danzaban suavemente con la tenue luz de la luna que se filtraba por las altas ventanas. Se detuvo frente a la puerta prohibida. El picaporte de hierro estaba frío al tacto. Su corazón martilleaba contra las costillas y una duda cruzó su mente. Si abro esta puerta, puede que no me guste lo que encuentre. Pero entonces, la imagen de Luca vino a su mente. Quieren llevarme. Los niños que vinieron antes que yo. Respirando hondo, Isabela giró lentamente el picaporte. La puerta se dio con un chirrido prolongado. La oscuridad dentro era densa, como si el sótano devorara cualquier rastro de luz. Con las manos temblorosas, sacó el celular del bolsillo y encendió la linterna. Escaleras de madera descendían hacia el subsuelo, cubiertas de polvo y desgaste. El aire era pesado, sofocante, con un olor a humedad y algo levemente metálico que le revolvió el estómago. Bajando con cuidado, intentó hacer el menor ruido posible. Cada escalón crujía bajo su peso, el sonido resonando en el espacio cerrado. Cuando llegó al final, sintió el suelo frío bajo sus pies. La luz del celular reveló un espacio amplio, con estanterías de madera alineadas contra las paredes de piedra, cajas apiladas y muebles antiguos cubiertos con sábanas polvorientas. Por un instante, parecía un sótano común, pero entonces algo llamó su atención. Al fondo de la habitación, un pequeño escritorio estaba cubierto de papeles amarillentos, y sobre ellos, un libro de tapa de cuero desgastado. Isabela se acercó lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la nuca. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que el libro no era solo un libro, era un diario, y en la portada un nombre estaba grabado en letras descoloridas. Amelia Vázquez. El corazón de Isabela se aceleró. Vázquez, otro miembro de la familia. Con las manos temblorosas abrió la primera página. La caligrafía era cuidadosa pero envejecida, como si las palabras hubieran sido escritas hacía décadas. 16 de noviembre de 1963. Mamá dijo que debemos seguir las tradiciones, que sin ellas no tendremos futuro. No me gusta lo que hacen aquí, no me gusta lo que pasa por las noches, pero nadie me escucha. Isabela pasó las páginas rápidamente, leyendo los fragmentos resaltados. 12 de diciembre de 1963. El niño llegó hoy. Se llama Miguel. Mamá dijo que debe quedarse aquí hasta la noche de luna llena. Su sangre se heló. Otro niño, igual que Luca. Isabela siguió leyendo, sintiendo un nudo en la garganta. 2 de enero de 1964. Intenté ayudar a Miguel. Intenté esconderlo en mi habitación, pero mamá lo encontró. Dijo que no podemos romper el ciclo. 3 de enero de 1964. Esta noche se llevaron a Miguel al sótano. Escuché los susurros. Escuché los gritos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Isabela. Nunca lo volví a ver. Cerró el diario de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba ocurriendo en esa casa? Recorrió el sótano con la mirada, ahora viendo el espacio con otros ojos. Había manchas oscuras en el suelo de piedra, marcas antiguas y desvaídas que no quería examinar de cerca. El aire se sentía aún más denso ahora, como si ese lugar estuviera impregnado de algo que jamás podría ser borrado. Tragando en seco, tomó el diario y lo escondió bajo su blusa. Tenía que seguir leyendo, pero debía hacerlo lejos de ese sótano.
Subió las escaleras lo más rápido que pudo y cerró la puerta con cuidado. Si Camila se enteraba de que había estado allí, podría ser su fin. Caminó en silencio hasta su habitación, sintiendo la mansión más opresiva que nunca. Antes de cerrar la puerta, echó un último vistazo al pasillo. Por un momento, tuvo la clara sensación de que alguien la observaba, pero no vio nada, solo sombras. Respirando hondo, cerró la puerta con llave. Ahora tenía pruebas. Ahora tenía que descubrir cómo salvar a Luca. El diario de Amelia Vázquez reposaba sobre el regazo de Isabela, mientras ella pasaba las páginas con manos temblorosas. El aire en su habitación parecía más denso, como si cada palabra que leía cargara con el peso de años de horror oculto dentro de esa casa. Con cada página, un nuevo fragmento de la verdad se revelaba. 17 de enero de 1964. Intenté escapar, pero no hay salida. Mamá dijo que el ciclo debe continuar, que sin él la casa muere. ¿Qué significaba eso? 22 de enero de 1964. Vi a Miguel por última vez. Estaba diferente, ojeras profundas, piel helada. Mamá dijo que era necesario, que así es como aseguramos que nuestra familia continúe. El estómago de Isabela se revolvió. Luca estaba cada vez más pálido, cada vez más débil. Estaba pasando por lo mismo que Miguel. Cerró el diario de golpe, el corazón acelerado. Tenía que ver a Luca. Ahora. Salió de la habitación apresurada, cuidando de no hacer ruido en el pasillo. Las luces estaban apagadas y la casa sumida en un silencio absoluto. Cuando abrió la puerta de la habitación de Luca, lo encontró dormido, pero algo estaba mal. Su piel parecía más pálida que nunca, casi translúcida bajo la tenue luz de la lámpara. Su pecho subía y bajaba de manera irregular y gotas de sudor resbalaban por su frente. «Luca», susurró, tocando su mano. Estaba frío, demasiado frío. El niño se movió levemente, abriendo los ojos con esfuerzo. «Isa». Su voz era apenas un hilo de sonido, débil, casi inaudible. «¿Qué te está pasando?», preguntó ella, apretando su mano con más fuerza. Él parpadeó lentamente, como si luchara por mantenerse despierto. «Ellos vienen de noche», murmuró. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién viene, Luca?». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «Quieren llevarme». El pánico se apoderó de Isabela. Miró a su alrededor como si esperara ver algo moverse en la oscuridad de la habitación. «No lo permitiré», prometió. «Vas a estar bien». Pero en el fondo sabía que no estaba segura de ello. Luca estaba empeorando y ella no sabía qué hacer. A la mañana siguiente, Camila Vázquez la encontró en el comedor. «Luca no parece estar bien», dijo Isabela, intentando mantener firme la voz. Camila arqueó una ceja. «Solo está cansado. Cada día está más débil», replicó. La mirada de Camila se afiló como una cuchilla. «Sé lo que es mejor para mi hijo». La rabia hirvió dentro de Isabela. «Si realmente fuera tu hijo, tal vez». El silencio que siguió fue abrumador. El rostro de Camila permaneció inmutable, pero sus ojos oscuros se llenaron de algo peligroso. «Cuidado con lo que dices, Isabela», pero ella no retrocedió. «¿Qué pasó con Marina?». Camila inclinó la cabeza lentamente. «Ya hablamos de eso». «¿Y Miguel?». Disparó. El aire entre ellas pareció congelarse. La mandíbula de Camila se tensó. «¿Dónde escuchaste ese nombre?». Isabela se dio cuenta de su error demasiado tarde. Camila se inclinó ligeramente sobre la mesa, con la mirada penetrante. «Estuviste en el sótano». No era una pregunta, era una afirmación. Isabela contuvo la respiración, pero antes de que pudiera responder, un ruido interrumpió la tensión. Vidrio rompiéndose. Ambas giraron el rostro hacia la escalera. Era el cuarto de Luca. Isabela se puso de pie de un salto y corrió por el pasillo, con el corazón desbocado. Cuando abrió la puerta, encontró la ventana hecha añicos. El viento frío soplaba en la habitación, haciendo que las cortinas se mecieran como espectros en la penumbra. Pero Luca no estaba allí. Había desaparecido. La habitación de Luca estaba vacía. Isabela se quedó congelada en la puerta, con el corazón martilleándole el pecho. El aire helado de la madrugada entraba por la ventana rota, haciendo que las cortinas bailaran como sombras espectrales. Él no podía haberse ido solo. Sintió la presencia de Camila detrás de ella. «¿Dónde está?».
exigió Isabela, girando sobre sus talones para encararla. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros analizaban la escena con frialdad, sin mostrar sorpresa ni preocupación. «Debe haberse ido», respondió con voz carente de emoción. «Mientes», espetó Isabela, sintiendo la rabia arder en su interior. Luca estaba demasiado débil para salir por su cuenta. Camila suspiró cruzándose de brazos. «No dramatices, Isabela. Eso fue suficiente». No lo pensó, solo actuó. Empujó a Camila a un lado y corrió por el pasillo. Su corazón latía con fuerza mientras su mente gritaba una sola cosa: «Tengo que encontrar a Luca». La casa se sentía distinta ahora. El silencio ya no era solo incómodo, era opresivo, asfixiante, cargado de algo invisible que flotaba en el aire como una presencia sombría. Bajó las escaleras corriendo, ignorando el riesgo de resbalar en el suelo húmedo. Luca no estaba en la sala, ni en la cocina, pero la puerta principal. Intentó girar la manija. Cerrada. Apretó más fuerte. Nada. Trató de soltar los cerrojos, pero fue inútil. Estaban asegurados desde dentro. La mansión Vázquez no quería dejarla salir. Su corazón palpitaba en sus oídos cuando sintió pasos tras ella. Camila Vázquez bajaba las escaleras lentamente, como una sombra deslizándose en la oscuridad. «No puedes irte», dijo, con una voz tranquila, casi gentil. «¿Qué le hiciste?», gritó Isabela con los ojos ardiendo de frustración. «Luca está donde debe estar». Un escalofrío le recorrió la espalda. «En el sótano». Camila no lo negó. Solo esbozó una leve sonrisa, fría, vacía. «El ciclo debe continuar, Isabela». La bilis le subió a la garganta. Luca estaba en peligro. Tenía que hacer algo. Sin pensarlo 2 veces corrió hacia la puerta lateral de la casa. Cerrada. La puerta de la cocina. Cerrada. Cada salida estaba bloqueada. El pánico empezaba a apoderarse de ella cuando vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Una llave, sobre un mueble junto a la puerta. Camila se dio cuenta de su intención demasiado tarde. Isabela se lanzó hacia la llave y con dedos temblorosos intentó encajarla en la cerradura. Camila se movió, pero Isabela fue más rápida. El cerrojo giró, la puerta se abrió con un largo chirrido y entonces corrió. La noche estaba helada, el viento azotándole el rostro mientras cruzaba el jardín. El suelo húmedo cedía bajo sus pies y sus pulmones ardían, pero no se detuvo. No podía detenerse. Tenía que encontrar a Luca, pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, algo la hizo detenerse de golpe. Una risa, baja, arrastrada. No era de Camila. La oscuridad del jardín pareció volverse más densa. Los árboles se mecían con el viento, pero Isabela sentía que no estaban solas allí. Entonces, la risa se transformó en susurros, los mismos susurros que había escuchado en las madrugadas, los mismos que Luca temía. Ellos estaban allí. Su cuerpo se tensó. La sensación de ser observada era abrumadora, como si decenas de ojos invisibles la miraran desde la oscuridad. Trató de dar un paso atrás, pero algo se movió entre los árboles. Sombras, algo que no debería estar allí. El miedo la invadió, pero no podía detenerse ahora. Respiró hondo y siguió corriendo, ignorando los escalofríos que le recorrían la espalda. Luca la necesitaba. La puerta del sótano la esperaba, y sabía que para salvarlo tendría que descender hasta el corazón de la oscuridad. Isabela corrió de vuelta a la mansión, el aire frío quemándole los pulmones. La puerta del jardín estaba demasiado lejos, y lo que fuera que estuviera en el jardín no quería que escapara. Si Luca estaba en el sótano, no tenía opción. Tenía que bajar. Atravesó la sala y se detuvo frente a la puerta de madera oscura. El aire a su alrededor se sentía más denso, como si algo detrás de aquella entrada la estuviera esperando. Con los dedos temblorosos, giró el picaporte. La puerta rechinó, revelando la densa oscuridad del sótano. El olor a polvo y humedad era sofocante, pero ahora había algo más. Un hedor metálico, como a óxido o sangre. Respirando hondo, Isabela descendió los escalones de madera, cada paso resonando en el silencio. La luz del celular iluminaba el camino, pero no disipaba la sensación de que estaba siendo observada. Y entonces lo vio. Luca estaba en el suelo, acurrucado en posición fetal, temblando. «Luca», susurró, corriendo hacia él. El niño no respondió de inmediato.
Su cuerpo parecía débil, aún más pálido que antes. «Vamos, tenemos que salir de aquí», dijo, tirando suavemente de él. Pero Luca no se movió. Sus ojos se abrieron lentamente, y un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. Sus ojos, antes marrones, ahora parecían demasiado oscuros, como si algo estuviera drenando su color. «No puedo irme», murmuró Luca, con la voz ronca. «¿Qué quieres decir?». Miró a su alrededor asustado. «Ellos están aquí». Antes de que Isabela pudiera preguntar quiénes eran, un sonido resonó en el sótano, un roce suave, como tela arrastrándose. Luego, un susurro, bajo, helado, demasiado cerca. El miedo se apoderó de Isabela, pero se obligó a mantenerse firme. «Luca, tenemos que salir de aquí ahora». «Es demasiado tarde», susurró él. Ella sostuvo su rostro entre sus manos. «No voy a dejar que te pase nada». El niño tragó saliva, y entonces murmuró algo que hizo que el corazón de Isabela se detuviera. «No soy como tú, Isa». Su estómago se revolvió. «¿Qué quieres decir?». Luca dudó antes de susurrar. «Nunca debía haber salido del sótano». La sangre de Isabela se heló. «¿Qué estás diciendo?». Los susurros a su alrededor se hicieron más intensos, como si reaccionaran a aquella confesión. El aire en el sótano comenzó a enfriarse, e Isabela sintió algo moverse en la oscuridad. Miró frenéticamente a su alrededor, la linterna del celular temblando en su mano. Sombras se formaban en los rincones de la habitación, moldeándose en siluetas humanas. Y entonces Isabela las vio. Otras niñas. Estaban allí, pero no eran normales. Eran pálidas, de ojos hundidos, vestidas con ropa antigua y descolorida. Sus rostros estaban marcados por el tiempo, como si hubieran estado allí mucho más de lo que deberían. Y todas miraban directamente a Luca. El corazón de Isabela se aceleró. «¿Quiénes son?», preguntó en un hilo de voz. Luca cerró los ojos. «Vinieron antes que yo». El horror se apoderó de Isabela. El diario de Amelia, el nombre de Miguel, la desaparición de Marina, el ciclo. Camila Vázquez nunca tuvo un hijo. Ella tomaba niños. Y lo peor, Luca ya estaba muerto. El mundo a su alrededor pareció contraerse. El aire del sótano se volvió más pesado, como si estuviera atrapado en el tiempo, congelado en una oscuridad sofocante. Luca seguía allí, acostado sobre el suelo frío, sus ojos ahora vacíos, sin color. Las sombras en los rincones del sótano parecían moverse, retorciéndose, formando siluetas humanas. Las otras niñas, sus rostros estaban marcados por el tiempo, sus ropas descoloridas como si hubieran sido olvidadas por el mundo. Sus ojos no tenían brillo. Pero lo peor era el silencio. Solo los susurros resonaban, como un lamento venido de un tiempo lejano. «Luca», murmuró Isabela, el pavor apoderándose de ella. Él la miró con tristeza. «No puedes salvarme». Isabela sintió un nudo en la garganta. «Eso no es verdad. Voy a sacarte de aquí». «¿No entiendes?», susurró él, su voz apenas un hilo sin vida. «Yo pertenezco a este lugar». La rabia burbujeó dentro de ella. «No, eres un niño, mereces vivir». Luca desvió la mirada. «Ya estoy muerto». El impacto de esas palabras fue como un golpe en el pecho. No, no podía ser verdad. Pero entonces, una de las niñas se acercó. Una niña de cabello rubio, con los ojos hundidos y vacíos, miró fijamente a Isabela. «No deberías estar aquí», dijo con una voz arrastrada. La visión hizo que Isabela retrocediera, con el cuerpo entero erizado. Miró a su alrededor frenéticamente. El sótano era más de lo que aparentaba ser. Había algo más allá de las sombras. Entonces notó algo en el fondo de la habitación. Una puerta. No era una puerta común. A diferencia del resto del sótano, aquella madera era nueva, como si hubiera sido restaurada recientemente. No debería estar allí. Camila Vázquez ocultaba algo, e Isabela estaba a punto de descubrir qué era. Se puso de pie, ignorando la aplastante sensación de estar siendo observada. Pasó junto a Luca, quien no intentó detenerla. «No la abras», murmuró, pero su voz no tenía fuerza. Isabela no lo escuchó. Si Camila había cerrado esa puerta, significaba que algo importante estaba ahí dentro, algo que lo explicaría todo. Sostuvo la manija e intentó girarla. Cerrada. Pero alrededor de la cerradura, notó algo peculiar. Había símbolos marcados en la madera, trazos casi imperceptibles. Era un sello.
Isabela sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Esa puerta no solo estaba cerrada, estaba sellada. Miró a su alrededor, sintiendo los ojos de los niños todavía sobre ella. Si esta era la respuesta que Camila ocultaba, entonces tenía que entrar. Sus ojos recorrieron el sótano hasta encontrar lo que buscaba, una vieja llave, tirada sobre una mesa de madera. La tomó con manos temblorosas y volvió a la puerta. Si abro esto, no hay vuelta atrás. Pero no dudó. La llave giró en la cerradura con un chasquido seco. El silencio se hizo más denso. Los susurros se detuvieron. Y entonces la puerta se abrió. El aire dentro de ese espacio era diferente, más frío, más antiguo. El suelo era de piedra rugosa, el techo bajo, las paredes cubiertas de estanterías repletas de frascos y pergaminos antiguos, y en el centro, un sillón de madera oscura, con cadenas fijadas a él. Isabela sintió su cuerpo congelarse. Junto al sillón, una pequeña mesa, y sobre ella, fotos, fotos de niños, fotos antiguas. Luca estaba en todas ellas, y no había envejecido ni un solo día. Isabela sostuvo las fotos con manos temblorosas. Cada imagen mostraba a Luca exactamente como era ahora. La misma edad, la misma ropa, la misma expresión triste. Pero las fechas en los bordes de las fotografías eran imposibles. Luca no había envejecido. El aire en la habitación se volvió aún más gélido. Su estómago se revolvió mientras analizaba las estanterías, frascos con líquidos oscuros, hierbas secas, pergaminos amarillentos escritos en un idioma que no comprendía. Y entonces, un libro, grande, de cuero negro, con símbolos grabados en la portada. Con el corazón latiéndole con fuerza, Isabela lo abrió. Las páginas estaban repletas de diagramas, círculos rituales, ilustraciones de niños rodeados por sombras. En la parte superior de una de las páginas, un título resaltaba en gruesas letras: El ciclo de la renovación. Comenzó a leer frenéticamente. Cada 20 años, un nuevo cuerpo debe ser ofrecido al ritual. El alma del niño debe permanecer atrapada, permitiendo que la sangre de la línea continúe fuerte. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. Luca no era un niño cualquiera, era un sacrificio. El hijo de Camila nunca fue un hijo, era parte de un ritual, por décadas. La sangre de Isabela se heló al comprender la verdad. Luca era el niño del sacrificio, pero en lugar de morir, su alma había quedado atrapada en el mismo ciclo, siempre con la misma edad, siempre esperando. Su cuerpo se tensó. Si el ritual requería un sacrificio para que la familia Vázquez siguiera siendo poderosa, entonces Luca nunca había logrado escapar. Estaba condenado a morir una y otra vez, por siempre. Isabela sintió un nudo formarse en su garganta. Cerró el libro con fuerza y miró la oscura habitación a su alrededor. No permitiría que esto continuara, pero antes de que pudiera idear un plan, sintió una presencia. Se giró de golpe. Camila Vázquez estaba en la puerta. Su rostro no mostraba furia ni desesperación, solo un cansancio profundo. «No debiste haber abierto esa puerta», dijo con un tono sereno, casi triste. Isabela sostuvo el libro contra su pecho. «¿Qué le hiciste?». Camila suspiró. «No se trata de lo que hice, Isabela. Se trata de lo que debo seguir haciendo». Sus ojos oscuros eran fríos. «El ciclo debe continuar». Isabela sintió que su sangre hervía. «¿Qué pasa si no continúa?». El rostro de Camila se oscureció aún más. «Ya todo lo que tenemos se desmorona. La casa, el nombre de la familia, nuestra inmortalidad». Inmortalidad. La palabra quedó suspendida en el aire. «¿Ustedes viven para siempre?», preguntó Isabela horrorizada. «Mientras el ciclo no se rompa», respondió Camila. Ahora todo tenía sentido, la mansión intacta por el tiempo, las sombras que parecían acechar en los rincones, los susurros de los niños que vinieron antes que Luca. Ellos estaban atrapados ahí. El ritual los mantenía prisioneros. «¿Y qué pasa con los niños?», preguntó en voz baja. Camila esbozó una pequeña sonrisa. «Ellos son nuestros cimientos». El estómago de Isabela se revolvió. «¿Mueren?». La mujer la observó por un momento antes de responder. «Se convierten en parte de la casa». Un escalofrío helado recorrió la espalda de Isabela, pero no tuvo tiempo de reaccionar, porque Camila se movió, rápida, como una sombra deslizándose en la oscuridad.
Antes de que Isabela pudiera correr, Camila la sujetó del brazo y la arrastró fuera de la habitación, arrojándola contra la pared con una fuerza inhumana. La vista de Isabela se nubló. El libro cayó de sus manos. Camila se agachó y lo recogió. «No entiendes, Isabela. Esto siempre ha sucedido, y siempre sucederá». Giró levemente el rostro hacia un lado. «Es hora de terminar el ritual». La puerta del sótano se abrió sola, y ahí dentro, Luca estaba esperando. La puerta del sótano estaba abierta, y Luca estaba dentro. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora parecían vacíos, entregados al destino que la casa le imponía. Isabela intentó moverse, pero el golpe contra la pared aún hacía que su cabeza diera vueltas. Camila Vázquez dio un paso adelante, hojeando el libro antiguo como si fuera un simple manual de instrucciones. «El ciclo debe continuar», murmuró. Isabela jadeó, obligando a su cuerpo a reaccionar. «No puedes hacer esto». Camila levantó la mirada, fría como el acero. «Puedo, y lo he hecho incontables veces». Miró a Luca, que permaneció inmóvil como hipnotizado. Él ya entiende lo que debe hacer. La desesperación ardió en el pecho de Isabela. «Es solo un niño». La sonrisa que Camila esbozó no fue de placer, sino de algo peor, de resignación. Nunca fue solo un niño. El aire a su alrededor pareció volverse más denso, cargado de electricidad. Isabela miró a Luca. «Luca, escúchame. No tienes que hacer esto». Él parpadeó, como si intentara despertar de un trance. Pero antes de que pudiera reaccionar, un nuevo sonido resonó por la casa. Pasos. No los pasos comunes de alguien caminando sobre el suelo de madera. Eran múltiples, pesados, arrastrándose. La piel de Isabela se erizó. Los otros venían. Los otros que estuvieron antes que él. Camila sonrió levemente. «Vienen a reclamar lo que les pertenece». El corazón de Isabela martillaba en su pecho. Las sombras comenzaron a formarse en la entrada del sótano, cobrando contornos, siluetas infantiles, ojos hundidos y vacíos, rostros marcados por el tiempo. Los niños que nunca escaparon, los que se convirtieron en parte de la casa. El horror inundó a Isabela. Debía hacer algo. Miró de nuevo a Luca. Él temblaba, pero esta vez no parecía solo resignado. Parecía estar luchando. «Luca, puedes acabar con esto». Camila entrecerró los ojos. «No la escuches, Luca. Sabes lo que debes hacer». El niño parpadeó rápidamente, como si estuviera debatiéndose entre las órdenes de Camila y las palabras de Isabela. «Luca, mírame», insistió Isabela. «No perteneces a este lugar». El niño respiró hondo. «Pero siempre he estado aquí, y puedes salir». Las sombras se agitaron, los susurros aumentaron, como un coro invisible. Camila apretó los dientes. «Basta». Se acercó a Luca y le sujetó el rostro con firmeza. «Termina lo que empezaste». El niño cerró los ojos por un instante. El tiempo pareció detenerse. Entonces, algo cambió. Luca abrió los ojos y esta vez había algo diferente en ellos. Una chispa de rabia, de dolor, de recuerdo. Retrocedió un paso, alejándose de Camila. «No». El aire dentro del sótano vibró. Camila se quedó inmóvil. «¿Qué?» Luca miró a su alrededor, a las sombras de los otros niños. «Esto no está bien», susurró. Nunca lo estuvo. Las siluetas titilaron, como si estuvieran escuchando. Camila avanzó. «Luca, detente». Pero él ya no la escuchaba. Se giró hacia Isabela, sus ojos brillando con algo nuevo. Determinación. «¿Cómo terminamos con esto?» Las palabras hicieron temblar el aire en la casa. Los ojos de Camila se abrieron con horror. «No». Y entonces las sombras empezaron a reaccionar. Los niños que antes solo estaban allí parados se movieron. Isabela lo comprendió. Luca ya no era uno de ellos, los estaba despertando. Y la casa empezó a derrumbarse. El sótano temblaba. Las sombras de los niños, antes pasivas, ahora se movían. Los susurros crecieron, transformándose en un lamento profundo que resonaba por las paredes. Camila retrocedió un paso, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Qué hiciste?» Luca permanecía firme, con sus pequeños puños apretados a los costados. «Los desperté». Las palabras apenas salieron de su boca cuando un viento helado recorrió el sótano, levantando polvo y esparciendo los pergaminos y frascos de las estanterías. Los niños se acercaron, y esta vez
No estaban allí para obedecer a Camila Vázquez. Isabela sintió su corazón acelerarse. «Luca, tenemos que salir de aquí». Pero la puerta del sótano se cerró sola. Camila se recompuso enderezando los hombros. «No entiendes lo que estás haciendo, Luca». Se giró hacia Isabela, sus ojos oscuros chispeando. «Y tú deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad». El aire se volvió más pesado. Camila levantó una mano, murmurando algo en un tono bajo y gutural. La sombra detrás de ella creció, y entonces la puerta del sótano explotó hacia adentro, haciéndose pedazos. Una figura alta y encorvada apareció en la entrada. El jardinero. Isabela casi no lo podía creer. ¿Miguel? El hombre que había pasado desapercibido todo este tiempo, ahora sostenía un machete oxidado en una de sus manos. Sus ojos, antes bajos y sumisos, estaban llenos de una furia silenciosa. Camila endureció la expresión. «No puedes interferir». Miguel avanzó un paso. «Ya he interferido antes». Isabela vio el rostro de Camila transformarse en puro odio. La verdad cayó sobre ella como un rayo. Miguel no era solo un empleado. Él fue uno de los niños sacrificados antes que Luca, pero de alguna manera sobrevivió. Camila frunció los labios. «Debí haber terminado lo que empecé». Miguel levantó el machete. «Debí haber acabado contigo hace mucho tiempo». La tensión en el sótano alcanzó su punto máximo. Isabela sabía que este era el momento decisivo. Si no salían ahora, no saldrían nunca. Tomó la mano de Luca y susurró: «Vamos». Pero antes de que pudieran moverse, Camila extendió las manos y las sombras los envolvieron. Su risa resonó en el sótano. ¿De verdad creen que pueden romper el ciclo? Los niños, las sombras, todo comenzó a girar a su alrededor. El suelo temblaba, el techo crujía, toda la casa se estaba derrumbando. Miguel miró a Isabela. «Toma al niño». Ella no dudó. Atrajo a Luca hacia sí y corrió, esquivando los trozos de madera que caían del techo. Camila gritó algo en un idioma antiguo y las sombras se lanzaron contra ellos. Pero Miguel avanzó. Con un golpe certero cortó el aire, alcanzando algo invisible. El grito que resonó no era humano. Las sombras se disiparon por un instante. Era la oportunidad que necesitaban. Isabela corrió, jalando a Luca con todas sus fuerzas. El sótano se partía en pedazos y Camila caía con él. Sus ojos encontraron los de Isabela por última vez, y entonces desapareció en la oscuridad. El hechizo se rompió, y el ciclo llegó a su fin. El sótano se desmoronaba, el aire estaba cargado de polvo, y cada crujido de las vigas al romperse sonaba como un trueno en los oídos de Isabela. Sujetaba a Luca con fuerza, alejándolo de la oscuridad que comenzaba a engullir el espacio. Miguel venía justo detrás, el machete aún firme en su mano, sus ojos fijos en la destrucción a su alrededor. Las sombras de los niños que antes estaban atrapados en el ciclo, ahora se desvanecían en el aire, liberados. Pero el ritual aún no había terminado. «¡Tenemos que salir!», gritó Isabela, pero Luca se detuvo en seco. «¡Espera!». Sus ojos se fijaron en el centro del sótano, donde un solo objeto permanecía intacto en medio del caos. El medallón. Isabela lo reconoció de inmediato. Era el mismo objeto que Camila siempre llevaba consigo, un amuleto de oro oscurecido por el tiempo, grabado con símbolos antiguos. El corazón de Isabela latía con fuerza. «¿Es esto?», susurró Miguel, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué es?», preguntó Isabela. Miguel no apartó la vista del medallón. «El ancla. Esto es lo que mantiene el ciclo». El suelo bajo ellos comenzó a resquebrajarse. No había tiempo para pensar. Isabela corrió hacia el medallón y lo agarró. En cuanto sus dedos tocaron el metal frío, una oleada de calor recorrió su cuerpo, como si algo intentara empujarla lejos. Un grito atravesó la habitación. «Camila». Su voz resonó en toda la mansión, a pesar de que su cuerpo ya no estaba allí. Isabela apretó el medallón con más fuerza, sintiendo algo latir dentro de él. El poder de la casa, de la familia Vázquez, de toda la maldición estaba allí. Miró a Miguel. «¿Cómo lo rompemos?». Él apretó el puño alrededor del machete. «Tú ya lo sabes». El sótano temblaba, el suelo partiéndose bajo sus pies. Las paredes se curvaban como si la mansión estuviera viva y retorciéndose de dolor. El tiempo se agotaba. Isabela miró a Luca, que la observaba con miedo, pero también con esperanza.
El niño quería ser libre. Sosteniendo el medallón con ambas manos, lo levantó por encima de su cabeza y lo lanzó contra el suelo con todas sus fuerzas. El impacto fue inmediato. El medallón se partió en dos. Y la casa gritó. Las sombras se hicieron pedazos en el aire. El viento que antes rugía dentro del sótano cesó. El peso invisible que siempre había estado sobre la mansión desapareció. El ritual había terminado. La maldición estaba rota. La casa dejó escapar un último crujido. «¡Vamos!», gritó Miguel. Isabela tomó a Luca de la mano, y los tres corrieron fuera del sótano mientras la mansión Vázquez se derrumbaba a su alrededor. Cuando finalmente cruzaron la puerta principal, el techo cedió y la casa se desplomó en una explosión de polvo y escombros. El nombre de los Vázquez fue borrado de la historia aquella noche. Y finalmente, Luca era libre. La mansión Vázquez estaba en ruinas. El aire aún estaba cargado de polvo y cenizas, pero el silencio que siguió era distinto. Ya no era opresivo. Isabela respiró hondo, sintiendo todavía su corazón martillar contra las costillas. Miró a Luca, quien estaba a su lado, con los ojos muy abiertos, pero vivo. Por primera vez, sin miedo. Miguel estaba un poco más atrás, observando los escombros de la casa con la mirada perdida. Por un momento, parecía que todo había terminado. Pero entonces, el aire se volvió helado nuevamente. Isabela supo en ese instante que algo no había acabado. El viento sopló con fuerza, y entre los restos, algo se movió. El polvo se disipó como si una fuerza invisible lo estuviera apartando. Y, en el centro de los escombros, Camila Vázquez seguía de pie. Su vestido estaba sucio, su cabello despeinado, pero sus ojos brillaban con un odio sobrenatural. Avanzó un paso, su presencia irradiando una energía maligna. ¿Creen que esto termina así? Su voz era un susurro, pero cargado de algo que hizo que la piel de Isabela se erizara. Miguel dio un paso al frente, sujetando con firmeza el machete. El ritual fue destruido, perdiste. Pero Camila solo sonrió. «Romper el medallón no borra lo que se ha hecho», dijo con una voz casi tranquila. «Yo soy esta casa. Yo soy la sangre de esta familia». Levantó las manos. El suelo a su alrededor comenzó a resquebrajarse. Las sombras que antes habían desaparecido empezaron a formarse de nuevo. El corazón de Isabela latía desbocado. Ella seguía conectada al ciclo. Ella seguía viva. Camila alzó la vista hacia Luca. «Ven, querido, no tienes por qué temer. Me perteneces». Luca apretó con fuerza la mano de Isabela. «¡No!». El rostro de Camila se deformó en un gesto de furia. El suelo vibró y las sombras se abalanzaron sobre ellos. Miguel atacó primero, cortando una de las sombras con el machete. La figura se disipó, pero otras tomaron su lugar. «¡Corran!», gritó. Isabela tiró de Luca y comenzó a correr, pero Camila apareció frente a ellos en un parpadeo. «No puedes huir de mí». Sus ojos ya no eran humanos. El viento a su alrededor giró como un torbellino, las sombras envolviéndola por completo. Pero Isabela ya sabía qué hacer. Camila estaba conectada al ritual. Si la casa se había derrumbado, entonces lo único que la mantenía en pie era ella misma. Isabela miró a Miguel. El medallón era solo un símbolo, ¿verdad? Él la miró comprendiendo. Entonces, ella miró a Camila. «Tú te convertiste en el ancla». Camila rió, pero su expresión vaciló por un instante. «No puedes destruirme, Isabela. Soy más fuerte que ustedes». «Pero la casa no lo es». Miguel se lanzó hacia adelante, veloz como un rayo. Camila alzó las manos para detenerlo, pero Luca se interpuso. Camila titubeó. «Luca, sal de ahí», gritó Isabela. Pero el niño avanzó un paso más con la mirada clavada en la mujer. «Ya me mataste una vez». Camila se quedó paralizada. Luca levantó el rostro. «Pero esta vez no voy a regresar». Y en ese instante, las sombras se detuvieron. La conexión se rompió. Camila gritó y empezó a desvanecerse. La oscuridad que la envolvía comenzó a deshacerse como humo en el viento. Intentó aferrarse a algo, pero ya no quedaba nada. El ciclo había terminado. Con un último grito de furia y desesperación, Camila Vázquez desapareció. El viento cesó. El silencio cayó. Y, finalmente, la noche estaba realmente en calma. El silencio tras la desaparición de Camila Vázquez era casi tan ensordecedor
como el caos que lo había precedido. El viento se detuvo, las sombras se desvanecieron, y por primera vez, desde que había llegado allí, Isabela sintió que era libre. Miró a Luca, que aún permanecía inmóvil, respirando con dificultad, sus pequeños hombros temblando. «Se acabó», susurró. Los ojos del niño, grandes y asustados, la miraron por un largo instante antes de llenarse de lágrimas. Isabela se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Se acabó», repitió sintiendo cómo su propio cuerpo se debilitaba. Miguel permaneció de pie, observando los restos de la mansión con una expresión indescifrable. La casa de los Vázquez estaba en ruinas. El techo se había desplomado, los muros derrumbados, como si toda su estructura hubiera estado sostenida por la energía oscura que ahora ya no existía. Los cimientos estaban destruidos, y lo que una vez fue un símbolo de poder no era más que escombros y cenizas. «Así que así termina todo», murmuró Miguel con una voz cargada de algo que parecía alivio y tristeza al mismo tiempo. Isabela se incorporó lentamente. «¿Realmente se terminó?» Miguel la miró por un largo momento. «Sí, el ciclo se ha roto». Él desvió la mirada hacia Luca. «Y esta vez no hay nada que pueda traerlo de vuelta». Isabela sintió el peso de esas palabras. Luca, durante décadas, había estado atrapado dentro de aquel ritual, atrapado en la misma edad, condenado a ser parte de algo que nunca eligió, pero ahora estaba libre. Luca sollozó levemente contra su pecho, como si recién en ese momento comenzara a entender lo que aquello significaba. ¿Yo puedo irme?», preguntó, su voz pequeña, insegura. Isabela sostuvo su rostro entre las manos, sonriendo con ternura. «Sí, Luca, puedes». Esas palabras parecieron romper algo dentro de él. Sus pequeños dedos se aferraron con fuerza a los brazos de ella, como si temiera que en cualquier momento todo dejara de ser real. Pero lo era. Esta vez era real. Se quedaron allí un momento, observando los restos de la mansión siendo lentamente devorados por el silencio de la madrugada. Los primeros rayos del sol comenzaron a aparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de un azul pálido, y por primera vez en mucho tiempo, aquella casa ya no proyectaba sombras. Isabela respiró hondo. «Vámonos de aquí». Miguel asintió, mirando el bosque a su alrededor. «El camino está a unas millas de aquí. Podemos llegar a pie hasta el pueblo». Isabela tomó la mano de Luca y comenzó a caminar. El peso de la noche aún reposaba sobre sus hombros, pero con cada paso que daban lejos de la casa, su respiración se volvía más ligera. Cuando llegaron al camino, el sol ya comenzaba a elevarse en el cielo. Se detuvieron por un instante, mirando hacia atrás. Lo que quedaba de la mansión Vázquez era casi irreconocible. Las llamas que antes devoraban los restos se habían apagado, dejando tras de sí solo cenizas y escombros. Ya no quedaba vida allí. Ya no quedaba poder. La mansión, al igual que la familia Vázquez, pertenecía al pasado. Luca apretó la mano de Isabela. «¿A dónde vamos ahora?». Ella sonrió. «A donde tú quieras». Y con eso, siguieron avanzando por el camino, dejando atrás la casa en ruinas y todo lo que representaba. Pero en lo profundo del bosque, donde las sombras aún se extendían entre los árboles, algo los observaba, y una brisa fría sopló entre las hojas, llevando consigo un susurro casi inaudible. No eran los únicos. El camino por la carretera parecía interminable, pero por primera vez, Isabela no sentía miedo. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, disipando la oscuridad de la noche anterior. El viento frío de la mañana soplaba contra su rostro y el sonido de sus propios pasos resonaba en el camino de tierra. Luca caminaba a su lado, aún sosteniendo su mano con fuerza, como si temiera que en cualquier momento despertaría de un sueño y todo volvería a ser como antes. Pero esta vez era real. Miguel caminaba un poco detrás de ellos, con la mirada baja, perdido en sus propios pensamientos. Durante años había permanecido en esa casa, esperando, sobreviviendo. Ahora que era libre, ¿qué quedaba para él? Después de casi una hora de caminata, un ruido llamó la atención de Isabela. Un motor. Se giró rápidamente, y a lo lejos, un automóvil se acercaba, levantando polvo a medida que avanzaba por la carretera. Su corazón se aceleró. Alguien, finalmente, alguien, levantó la mano.
agitando el brazo con desesperación. El auto redujo la velocidad antes de detenerse junto a ellos. El conductor, un hombre mayor, bajó la ventanilla, frunciendo el ceño al ver a los tres allí, cubiertos de polvo y exhaustos. «Dios mío, ¿qué les ha pasado?» Isabela intercambió una mirada con Miguel y Luca antes de responder. «Necesitamos ayuda». El hombre asintió rápidamente. «Suban, los llevaré al pueblo». Los tres subieron al coche, y mientras el vehículo comenzaba a moverse, Isabela miró por la ventana, observando cómo la carretera quedaba atrás. La mansión Vázquez ya no era visible. Era como si nunca hubiera existido. Pero Isabela conocía la verdad. El peso de lo que había sucedido aún presionaba su pecho. Miró a Luca. «¿Estás bien?» El niño vaciló antes de asentir lentamente. «Creo que sí». Miró el camino frente a ellos. «Pero, ¿a dónde vamos ahora?» Isabela miró a Miguel. Él aún parecía distante, como si intentara procesarlo todo. Ella suspiró. «Podemos encontrar un lugar seguro, lejos de aquí». Luca asintió, pero no parecía completamente convencido. Por un instante, solo el sonido del motor llenó el silencio. Entonces, en voz baja, el niño murmuró: «¿Tú crees que de verdad terminó?» Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quería creer que sí, pero entonces recordó las últimas palabras que había escuchado en el bosque. No eran los únicos. Si los Vázquez formaban parte de algo más grande, algo más antiguo, entonces tal vez el ritual no había terminado por completo. Tal vez aquello existía en otros lugares. Tal vez aún había otros niños atrapados. No lo sabía con certeza, pero sabía que haría todo lo posible para proteger a Luca. Isabela tomó su mano y la apretó con firmeza. «Sea lo que sea, no dejaremos que vuelva a suceder». Luca la miró por un largo momento antes de finalmente sonreír. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero la primera sonrisa sincera que ella veía en él. El auto siguió avanzando por la carretera, alejándolos cada vez más del pasado. El mundo ahora les pertenecía, y finalmente podían empezar de nuevo. Pero a lo lejos, en el viento frío que soplaba entre los árboles, el susurro persistía, bajo, distante, como una advertencia de que el mal nunca desaparece por completo.